de frente a la Biblia. Y lógicamente invita a un amigo. Por favor, invita a un amigo, etiquétalo ahí ahora mismo debajo de ahí en los comentarios, en los cajones de comentario, etiqueta a un amigo. El grupo es privado, no, nadie lo va a ver, solamente las personas que estén haciendo parte del grupo. Por eso es importante que durante la semana los invites. Solamente tienes que etiquetar a tu amigo en uno de los comentarios y tu amigo va a recibir la invitación para ser parte del grupo. No siendo más, quiero decirle a los hermanos que lleguen en la transmisión ya después que se acabe el directo de esta noche, que también puedes hacer tu pregunta y dejar tus comentarios. Si algo de lo que digo no les parece, si algo de lo que digo según tu criterio está fuera de la verdad, por favor escríbelo. Esto es un espacio abierto. No pretendo presentarme delante de ustedes con la verdad absoluta de las Escrituras, sino con la verdad de lo que la Biblia dice de frente a ella. Sin embargo, si tú tienes una opinión distinta y lo puedes sustentar delante de las palabras del Señor, queremos escucharte y queremos compartir contigo también. Bueno, no siendo más, podemos dar inicio al programa de esta noche. Tenemos algunas preguntas interesantes que nos han estado haciendo durante esta semana y ahorita también justo antes de comenzar el programa de esta noche. De Frente a la Biblia, episodio número 27. Episodio número 27 de Frente a la Biblia, hoy junio 13 de junio del 2020. Bueno, damos un saludo especial antes de comenzar a nuestra hermana Florelia Céspedes, está aquí conectada en esta noche. Mi amada hermana Namín Núñez también desde Bogotá. Wilman Cera Hernández también conectado ahí presente. Todos estos varones y mujeres esforzados de guerra. Alex Pérez también ahí está reportando su sintonía. Damos gracias al Señor. Bueno, hay 3 personas más que aparecen por allí que no han reportado sintonía. Me gustaría saber quiénes son para poderles saludar y para poder compartir con ustedes en la noche de hoy. Y vamos entonces con la primera pregunta. Tenemos ahorita ya en la lista, tenemos 3 preguntas que nos han enviado y vamos a comenzar con la primera. Voy a pedirle el favor a mi hija Karina, que está con nosotros esta noche, para que sea ella quien lea la primera pregunta. Vamos a ver, por favor, hija, nos dices cuál es la primera pregunta para poder comenzar a dar respuesta en la noche de hoy. Adelante. La primera pregunta la hacen desde Manizales, Luz Clemencia, y dice: ¿la voluntad de Dios cambia con la oración? Luz Clemencia. Luz Clemencia desde Manizales. Repite la pregunta, por favor. ¿La voluntad de Dios cambia con la oración? Interesante pregunta. ¿La voluntad de Dios cambia con la oración? ¿Qué dice usted, mi amigo? ¿Qué dice usted, mi hermano que está en sintonía esta noche? ¿Cree usted que la voluntad de Dios cambia con la oración? Por favor, escriba sus comentarios. Quisiera saber, esta pregunta me ha llamado la atención y me parece muy interesante. Quisiera saber qué opinan ustedes antes de yo dar la respuesta de frente a la Biblia. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Por favor, deja un comentario. ¿Crees tú que la voluntad de Dios cambia con la oración? Vamos a ver qué dicen ustedes, qué opinan, qué creen. Se vale equivocarse, se vale decir algo incorrecto o se vale decirlo bien, no importa. Lo que queremos es participar, queremos saber su opinión, queremos saber qué piensa. La voluntad de Dios cambia con la oración. Mientras tanto, damos un saludo a nuestra hermana Herminia Rodríguez, que también está en sintonía, a nuestra hermana Alcira Lidueña, que también está en sintonía. Qué bendición, qué bueno. Un saludo especial a todos y a todas mis hermanas que están llegando ahorita a este programa. La pregunta de esta noche, la primera es: ¿es posible que la voluntad de Dios cambie con la oración o cambia la voluntad de Dios con la oración? ¿Qué piensa usted? Por favor, escriba. Tiene un minuto para que piense, para que escriba un comentario de lo que usted piensa. ¿Es posible que a través de nuestra oración la voluntad de Dios cambie? Vamos a darle espacio para que usted dé respuesta.
¿Usted cree que a través de la oración la voluntad de Dios puede cambiar? Un saludo especial para la hermana Sandra Blanco también, que está llegando a sintonía, nuestra hermana Karina Colmenares, que está con nosotros aquí hoy en cabina también, atenta ahí a los comentarios, atenta a todo. Un saludo especial también para nuestro hermano Obed Cantillo. Obed Cantillo también desde el Concord, Malambo, que se está conectando ahorita. ¿Cambia Dios su voluntad a través de la oración? Es la pregunta. Bueno, aquí hay un comentario que dice, hermana Anamín, pienso que en algunas ocasiones sí lo hace. Ok. Un saludo a la hermana Virginia Banquet también, que acaba de llegar a la sintonía del programa desde Malambo. Un saludo especial a la hermana Virginia. Alcir Isabel dice, sí creo que cambia la voluntad como sucedió en Nínive. Ok. Mi hermana Florelia Céspedes dice, hay muchos ejemplos en la Biblia donde el Señor aplazó el castigo. Ok. Sandra Blanco dice, yo creo que sí hay varios ejemplos como el del rey Acab. Ok, perfecto. Muy buenos comentarios que están haciendo ustedes. Todos los hermanos que están comentando están dando una opinión muy excelente. Alex Pérez dice, apóstol, si se ora con fe, el Señor daría reversa a muchas cosas, sean para bien. Ok. Ok. Bueno, ya con estos comentarios que tenemos hoy, yo creo que ya los participantes de esta noche ya han dado su opinión acerca de la pregunta que nos hizo, ¿quién fue? Clemencia, Luz Clemencia. Luz Clemencia hace la pregunta ¿desde dónde? Manizales. Desde Manizales. ¿La voluntad de Dios cambia con la oración? Bueno, todos nuestros hermanos, todos ustedes que están aquí en sintonía han participado ahorita activamente y han opinado de que Dios sí cambia su voluntad a través de la oración. Yo les voy a decir hoy lo que dice la Biblia. De frente a la Biblia vamos a analizar este caso, porque es una pregunta muy, muy, muy tremenda y que lógicamente ¿quién no quiere saber si a través de la oración Dios va a cambiar su voluntad o no la cambia? Yo creo que todos queremos saberlo. ¿Tú quieres saber? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Vamos de frente a la Biblia en esta noche y vamos a saber, vamos a mirar si a través de la oración Dios cambia su voluntad. La respuesta es no. Dios no cambia nunca su voluntad a través de la oración. Y entonces, automáticamente, yo creo que más de uno debe tener los ojos así gigantes como un plato ahora. Como que Dios no cambia su voluntad con la oración. Y hay muchos ejemplos en la Biblia en donde se ve que Dios cambia, en donde se ve que Dios aplaza un juicio, o donde dice que Dios se arrepiente o se echa para atrás. ¿Qué pasa con esos versículos? ¿Por qué decimos
de frente a la Biblia hoy, como lo vamos a explicar, que Dios no cambia con la oración de la raza humana, de los seres humanos. Bueno, lo primero que tengo que decir después de que ya di la respuesta, ahora vamos hacia atrás. Tenía que decirlo de primero para que estuvieran atentos a la explicación. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista terrenal, oiga esto, téngalo en cuenta, desde el punto de vista humano es posible cambiar la voluntad de Dios con mi oración. Y esa es la parte que a nosotros nos gusta. Desde el punto de vista humano, desde mi parecer, cuando yo oro y cuando yo intercedo y cuando yo clamo a Dios, y Dios me responde, desde mi punto de vista, yo entiendo que Dios cambió de parecer. Y coloco el ejemplo, la persona está en el lecho de muerte, los médicos lo han desahuciado y yo intercedo, tú intercedes, la iglesia intercede, pide a Dios por esa persona que está desahuciada y milagrosamente vuelve a la vida. Todos automáticamente decimos, Dios tuvo misericordia y lo sanó. Estaba muriéndose, pero gracias a la intercesión de la iglesia, gracias a la oración que todos hicimos, Dios le dio una oportunidad, Dios lo sanó. Entonces, desde el punto de vista humano, Dios sí cambia de parecer y la oración hace que cambie su voluntad desde el punto de vista humano. Ahora, los casos en la Biblia son semejantes. Dios determina un juicio sobre Nínive, que es uno de los casos que colocó uno de los hermanos que comentó, y Florera también está comentando acerca de Nínive. Dios en el caso de Nínive determinó destruirla, pero envía a alguien para que le predique. La predicación de esta persona hace que Dios, como ellos se convirtieron, Dios no la destruyó. En ese caso podemos ver que la intercesión del profeta, ¿cómo se llama? Jonás. La intercesión del profeta Jonás fue eficaz, fue efectiva porque detuvo el juicio que venía sobre esta ciudad. Entonces podemos ver que la voluntad de Dios cambió, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. Tenemos muchos casos como este, el del rey Acab, y tenemos muchos casos más en donde la intercesión desde el punto de vista humano cambia la voluntad de Dios. Ahora vamos a mirar cómo Dios ve. Vamos a ponernos desde el punto de vista divino. Y la Biblia dice, de frente a la Biblia, que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Es decir, Él no es que se va a arrepentir de algo malo que haya hecho, es que este verbo que se traduce como arrepentirse realmente debe entenderse como decidió no hacer. Entonces Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Él no cambia de parecer, Él no cambia de opinión. Uno de los principios más poderosos del Dios de Israel y uno de los fundamentos más supremos de su personalidad, y digo personalidad cometiendo un trasvase porque Él no es persona, pero haciendo uso de un antropomorfismo y colocándolo Él como si fuera un humano, su personalidad, uno de los aspectos más poderosos y supremos de su personalidad es que Él es inmutable. Aleluya. Lo cual quiere decir que Él no cambia. En Él no hay mudanza y no hay sombra de variación. Lo que Él determinó hacer desde el siglo, lo hará hasta el siglo. Ahí no cuenta de ninguna manera lo que yo le pueda pedir. ¿Por qué? Porque ya Dios determinó lo que sería. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque todos los dioses de todas las religiones del mundo cambian. Está el caso de los dioses romanos, de los dioses griegos, de los dioses de la India, de los dioses árabes, y de todas partes, que un día se levantó con mal humor y hubo un terremoto. Otro día estaba feliz y vino bonanza y hubo pesca. Y entonces son dioses realmente creados por hombres
Y como fueron creados por hombres, les colocaron los atributos humanos, los suyos y los míos, que somos volubles. Hoy estamos felices, eufóricos, y mañana estamos caídos al piso. Hoy estamos que nos devoramos una vaca porque estamos full de comida y queremos comer, y mañana no nos apetece nada. Hoy estamos cantando y mañana estamos llorando. Esos somos los seres humanos. Entonces, cuando los hombres crean su imagen y le añaden por complemento una personalidad a un Dios, ese Dios se va a parecer a ellos. Entonces es un Dios que cambia, es un Dios que tiene emociones, es un Dios que tiene sentimientos. Pero el Dios de Israel no tiene emociones, no tiene sentimientos y no cambia, Él es inmutable. Generalmente leemos muchas cosas en la palabra que son figuras retóricas, literarias, llamadas antropomorfismos, en donde vemos a Dios con cualidades humanas. Ejemplo, cuando dice la Escritura en Éxodo que Dios azotó con sus plagas a Egipto, y los brujos o los encantadores del faraón dijeron: dedo de Dios es este. La pregunta es: ¿cuál dedo? Él no tiene dedo, porque él no es un ser humano. Él no es humano, él no tiene dedo. O cuando dice la Escritura sobre quién se ha forjado o se ha fortalecido el brazo de Yahvé, o el brazo. Estas figuras son antropomorfismos que se agregan en el texto, en la literatura, para poder comprender la idea de lo que Dios quiere transmitir a través de sus profetas y a través de la inspiración que hay. Saliéndonos de esta parte física del antropomorfismo, nos quedamos entonces solamente con la esencia, y es que Él no es humano para arrepentirse ni para cambiar. Entonces, desde el punto de vista humano, yo puedo cambiar la voluntad de Dios cuando intercedo porque la persona por la que oré, que se estaba muriendo, se sanó, o porque el huracán que venía para acá, lloré y milagrosamente el huracán se desvió y no vino. O porque había un niño que habían secuestrado y lo iban a matar y lloré y apareció. Cosas por el estilo nos llevan a nosotros a creer, a pensar que nuestra oración cambió la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo se explica que cuando oramos Dios actúa a nuestro favor si Él no se arrepiente, si Él no cambia su voluntad, si Él ya lo tiene todo trazado desde el principio? Entonces, vamos a explicar esto. El hecho de que Dios es un ser inmutable, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, si Él cambiara de parecer por las peticiones de los seres humanos, realmente nadie obedecería su palabra. Yo le puedo orar a Dios que no me gusta un mandamiento, y oremos, porque Él puede cambiar su voluntad. Entonces de repente ya matar no es malo, o robar ya no es malo porque ya oramos al Señor, cosas por el estilo. Pero lo que hay que recordar siempre es que si fuera así, la tierra sería un caos total. Dios moviéndose a la merced y a las peticiones de los seres humanos. Hay una película que alguna vez salió donde Morgan Freeman interpreta el papel de Dios, sale con Jim Carrey. La película se llama Todopoderoso. Usted puede ver la película. La película es digamos que una alegoría también, y es una sátira a lo divino. Y vemos a Dios delegándole el poder a un hombre, y este hombre, con el deseo de agradar a toda la humanidad de lo que le pedía, formó un caos. Destruyó la luna, borró las estrellas, etcétera, etcétera, porque quería responderlos a todos. Dios no es así. Dios no es humano. En Éxodo capítulo 32, que es uno de los versículos más poderosos, en donde vemos un diálogo que sucede entre Moisés y Dios. Moisés le dice a Dios: arrepiéntete del mal que vas a hacer sobre Israel. Y la Biblia dice que Dios se arrepiente. Vamos a buscarlo, por favor. Éxodo capítulo 32. Moisés razona, entra en un razonamiento con Dios, lo reconviene, y Dios se detiene de destruir al pueblo de Israel. Vamos a leerlo, por favor. Éxodo capítulo 32. Sí, vamos a leerlo. Sí, desde el 1. Vamos a leerlo. Dice: pero como el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijo:
levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. Ok, ahí tenemos el caso donde ellos vienen a buscar un becerro de oro para hacerle fiesta a Yahvé. Y vamos a dar un salto cuántico ahí al verso 11. El 10, vamos a leer el 10. Deja ahora que se encienda mi ira contra ellos, y los consumiré y haré de ti una nación grande. Ese es Dios hablando. Deja ahora, diciéndole a Moisés, deja ahora que se encienda mi ira en ellos y yo los consuma y de ti haré una gran nación. Verso 11. Pero Moisés suplicó en presencia de Yahvé su Elohim y dijo: Oh Yahvé, ¿por qué se ha de encender tu ira contra tu pueblo, al cual sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para destruirlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste del mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos, a los que juraste por ti mismo y a quienes dijiste: multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos, y toda esta tierra que os tengo prometida la daré a vuestra descendencia. Ok, y verso la 14, heredarán ¿qué dice? para siempre. ¿Qué dice el verso 14? Verso 14. Y desistió Yahvé del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y Moisés se volvió y descendió al monte, y levantando en su mano las 2 tablas del testimonio. Okay. Vamos a dejarlo hasta ahí. Moisés reconviene a Dios porque Dios quiere matarlos. Dios quiere destruir a todo el pueblo y hacer una nueva nación de Moisés. Moisés lo reconviene y le dice que se arrepienta, que no lo haga. Y finalmente en el versículo 14 dice que Dios se arrepiente y no lo hace. Aquí vemos a Moisés, desde el punto de vista humano, cambiando la voluntad de Dios, ¿cierto? A través de la intercesión. Moisés la cambió. ¿Quién dice que no? Moisés cambió a Dios, le cambió la idea. Ahora, ¿cómo conciliamos este pasaje y los demás que hablamos ahorita, donde Dios delante de los hombres cambia de voluntad, con todos los demás que dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación? Pues sencillo. Dios, cuando decidió sacar a Israel, se propició para Él mismo, buscó para Él mismo un intercesor. Venga bien, consigue un intercesor que sería figura del Mesías, y consigue un intercesor para ponerlo a orar a favor de su pueblo, para que el pueblo viera su enojo, pero que también pudiera ser capaz de ver su misericordia a través de la intercesión. Pero de antemano el plan de Dios no era destruirlos. Su voluntad era enojarse, y su plan era que un intercesor clamara a favor de ese pueblo para él luego desistir. Él mismo, parece extraño, pero él mismo tenía el plan. ¿Qué quiero decir con esto? Sus designios son inalterables. No hay nada que cambie su propósito. No hay nada que cambie sus determinaciones. Dios lo tiene todo trazado desde el principio. Necesitaba entonces un intercesor que clamara a favor de su pueblo, que era duro de servir, que él conocía, y él tenía que mostrar su enojo para hacerlos entender que él era el Padre, el que gobernaba. Pero como no los quería destruir porque tenía un plan, entonces escoge a un intercesor para que este intercesor, ¿qué haga? Lo que tiene que hacer: abogue, suplique e implore a favor del pueblo que él quiere salvar, para entonces Dios mostrar su misericordia y restaurarlo. Esto en ningún momento, desde el punto de vista de Dios, ha sido un cambio de voluntad. Él simplemente hizo una vez más lo que quería. Hizo exactamente lo que había planeado, lo que había trazado desde el principio. Este Dios al que nosotros servimos, Él mismo buscó el intercesor, según lo que Él quería que hiciera, para que hiciera lo que Él determinó de antemano que sucediera, para Él salvar a quien quería salvar desde el principio. Si vemos el caso particular de Sodoma y Gomorra, Dios no levantó un intercesor para esas 2 ciudades. Dios determinó destruirlas, y Abraham se puso en medio a interceder.
La pregunta es, ¿cambió el propósito, la voluntad de Dios, la intercesión de Abraham? ¿El amigo de Dios? Dios dijo, él es mi amigo. ¿Cómo es posible que Abraham, siendo su amigo, no haya sido capaz, con 6 intercesiones poderosas, de cambiar la voluntad de Dios? Sencillamente porque Dios no cambia su voluntad. Dios ha determinado lo que va a hacer y no hay nada ni nadie que cambie el propósito, el designio y la determinación que ya Dios tiene. Tenemos un caso en Ezequiel capítulo 22. Vamos a mirar por favor Ezequiel capítulo 22 versículo 30. Ezequiel 22, 30. Es un verso bastante interesante también. Ezequiel capítulo 22 versículo 30. Busqué entre ellos un hombre que levantara un vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Entonces aquí tenemos una situación de Dios. Mira aquí. Él tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito en ese versículo? ¿Qué es lo que va a hacer? Encontrar un hombre. No, eso es lo que estaba haciendo. ¿Qué va a hacer él? Que ponga destruir la tierra. Su voluntad es destruir este planeta, destruir este universo. Lo va a hacer. Y entonces dice él mismo, busqué un intercesor que se pusiera en la brecha para no destruir la tierra. ¿Y qué pasó? No lo encontró. ¿Por qué dice que no la encontró? Porque no la quiere dejar tranquila, quiere destruirla. Este Dios es terrible, es tremendo. Él determinó, esto va a tener, y por eso él dijo, el cielo y la tierra pasarán. O sea, iglesia, amigos, no hay nada que detenga la destrucción de este mundo. Se va a destruir. Dios dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí en este versículo poderoso de Ezequiel, él dice, busqué en la tierra. Él mismo dice, busqué. Imagínate Dios buscando. Imagínense Dios buscando. ¿Será que eso es posible? Busqué en la tierra a alguien que se pusiera en la brecha, hiciera vallado para no destruir la tierra, y no lo hallé. Si lo hubiera encontrado, no la destruiría, pero como no había ninguno, entonces le figuró. Ups, lo siento, yo quería que alguien intercediera y lo busqué, pero no apareció nadie. Así que tierra, vea, pailas, le va a tocar, lleva candela al final. No hubo nadie que se pusiera en la brecha para que yo no destruyera este planeta, no destruyera este universo. No lo encontré, así que va a pasar. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿sabe qué es brecha? ¿Sabe cuál es la brecha? Alguien alguna vez me dijo que eran las trincheras. No, las trincheras son las trincheras, las brechas son otra cosa. ¿Qué es una brecha? Las brechas son agujeros que se abrían en las puertas de la ciudad, o que se abrían en las paredes de la ciudad cuando estaban siendo sitiadas por el enemigo. Entonces venían con unos maderos gigantes, unos troncos grandes, y rompían el muro o rompían la puerta, se hacía un agujero, y entonces necesitaban a alguien que se pusiera en el hueco para impedir de que el enemigo entrara. Esa es la brecha. Esa es una brecha. Entonces Dios buscó en la tierra un intercesor que se parara en la brecha para impedir que él entrara a destruir. Y no encontró. O sea, él miró y estaba la brecha abierta. Así que no hay nada que hacer. La tierra será destruida. Ese es su deseo, destruirla. Y por eso no encontró un intercesor que la salvara. Sin embargo, en el Salmo 80, el salmista pide un intercesor a Dios. Vamos a mirar Salmo capítulo 80. Salmos capítulo 80. Verso. Léelo, comienza a leerlo, por favor. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas a José como un rebaño, tú que estás entronizado sobre los querubines, resplandece. Delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Elohim. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Yahvé, Elohim Sebaot,
¿Hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo? Los has hecho comer pan de lágrimas. Amén. Vamos a saltar al 17. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti fortaleciste. Así no nos apartaremos de ti. Vivifícanos e invocaremos tu nombre. Amén. Miren esta oración tan tremenda. El salmista, Dios y el salmista tienen una oración. Él está intercediendo. David está intercediendo para que Dios envíe a alguien y que lo afirme. Y dice que ese alguien es el Hijo del Hombre. Y entonces le dice en versículo 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste o fortaleciste. Y dice el versículo 18, así no nos apartaremos de ti. La única razón por la cual todo aquel que crea en el Señor no se perderá es porque Dios lo puso para que hiciera ese trabajo. Dios colocó al Hijo del Hombre para que todo aquel que creyera en Él no se aparte de Él jamás. Así que no hay nada que hacer. Ahí está. El intercesor, el paladín de los intercesores es Cristo Jesús. Y su trabajo, su misión fue tan perfecta que no hay nada que hagamos que nos aparte de Él. Por eso el apóstol Pablo pudo decir que no había nada que me aparte, no existe nada que me aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo, ni el pasado, ni el presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la vida, ni la muerte, ni hambre, ni frío, ni espada, ni pestilencia, ni desnudez, ni lo ancho, ni lo profundo, dice la Escritura, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada podrá apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La única razón por la que no me voy a apartar no es porque yo quiera no apartarme. La única razón por la que eso no pasa es porque Dios puso a alguien para que yo no me apartara. Y ese es Cristo Jesús. Por eso la iglesia tiene garantizada en la presencia del Señor su gracia eterna e inefable. Entonces Dios no cambia de parecer jamás. ¿Qué hace Dios? Coloca entonces a una persona a orar a favor de lo que Él quiere. Y entonces vamos a Primera de Juan capítulo 5 versículo 15. Primera de Juan capítulo 5 verso 15. Vamos a leer desde el 13, por favor. Primera de Juan capítulo 5 verso 13, 14 y 15. Sí. A ver qué dice. Estas cosas os acabo de escribir a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. Mira qué maravilloso. Cualquier cosa que le pida a Dios, lo tendré hecho. Esa es la parte que a todos nos gusta. Lo que sea. ¿Qué hace Dios si tú se lo pides? Según el versículo. ¿Qué hace Dios? Cualquier cosa. Pídele cualquier cosa a Dios y Él la va a hacer. Según el versículo. ¿Cierto? Eso es lo que leemos. Si leemos solamente esa parte final, yo mañana salgo pidiéndole a Dios un vehículo, una casa, una esposa, hijos, un buen trabajo, ropa, becas. Le salgo pidiendo cualquier tontería que se me ocurra a mí pedirla o pedirle, porque la Biblia dice que Él me responderá. Pero antes de eso dice, si pedimos conforme a su voluntad. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es su voluntad? Esa es la que nunca puede ser cambiada. Dios tiene una voluntad. Y si yo pido conforme a la voluntad de Dios, Él me la va a dar. Obvio, porque ya dijo que te la daría. Él no me dio nada que yo le pidiera. Él me dio lo que Él ya había determinado darme. Y entonces, por su espíritu, para explicar este misterio, Dios, en su voluntad, que ya determinó darte algo, en su voluntad, por su espíritu, como dijo el Señor Jesús, te hace saber lo que oyes del Padre. Y entonces el Espíritu Santo, según Romanos capítulo 8, clama por ti que no sabes pedir y por mí que no sé pedir como conviene,
clama por mí e intercede a Dios para pedirle a Él conforme a su voluntad. Entonces Dios pone por su Espíritu Santo en mi corazón el conocimiento de lo que Dios quiere. Y entonces yo me tiro de rodillas por la unción del Espíritu Santo, sabiendo lo que Dios quiere hacer, porque Él puso su voluntad en mi corazón. Entonces yo me postro de rodillas y le digo: Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esto y esto suceda. Entonces su voluntad sale del corazón del Padre, por medio del Espíritu Santo llega al mío, y yo se la presento nuevamente al Padre en el nombre de Jesús, y Él, cualquier cosa que le pida, de esa forma me la dará. De manera maravillosa, al final nunca hizo algo que yo le pedí, solamente puso en mi corazón su voluntad para que yo le pidiera conforme a ella, para que entonces Él actuara. La voluntad de Dios no puede ser cambiada, iglesia. Lo que Dios determinó hacer va a pasar, va a suceder exactamente como Él dijo que sucedería. No se le va a añadir ni se le va a quitar nada, porque ya Él lo determinó. Pastor, entonces, ¿qué hacemos cuando las personas están enfermas? ¿Oramos por ellas? Pues depende. Si Dios puso en tu corazón su voluntad de orar por ellas y oras por esa persona para que se sane, y se sana, solamente significa que era la voluntad de Dios de antemano sanarla, y puso en tu corazón su voluntad para que tú oraras en el nombre del Señor, y entonces Él se movió a hacerlo. Y por eso muchas veces cuando oro alegremente, solamente porque creo que lo puedo hacer y no es la voluntad de Dios, nada pasa, porque la voluntad de Dios es inmutable, no se puede cambiar. La única persona, digámoslo así, o el único ente en la tierra que es capaz y que ha sido por Dios elegido, al igual que Moisés, para interceder, es la iglesia de Cristo. Y por eso la promesa del Señor dada al apóstol Pedro fue: a ti te daré las llaves, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Todo es por orden de la voluntad divina. Él lo transmite a sus intercesores para que los intercesores oren a favor de la voluntad de Dios, y Dios haga exactamente lo que le pedí. No porque se lo pedí yo, sino porque el Espíritu que está en mí, que es Dios, oró a Dios y me ayudó a interceder como conviene para que mis peticiones sean contestadas. Esa es la respuesta de frente a la Biblia. ¿La voluntad de Dios puede ser cambiada a través de la oración? No. Lastimosamente, no. Cuando al parecer hay algo que Dios ha determinado, y me lleva a mí a interceder, y lo que parece que va a suceder no pasa, la única razón por la cual no pasó es porque Dios nunca quiso que sucediera. Y por eso levantó intercesores para que se viera su enojo, se viera su furia, pero al mismo tiempo se viera su amor, su misericordia, y que fueran honrados los que le sirven como sus ministros. Recuerde, buscó a alguien que se pusiera en la brecha para no destruir la tierra y no lo encontró. No hay nada que hacer. Esta tierra está condenada a ser destruida. Dios lo hará. Por eso dice la Escritura, reitero: cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, aquí está comentando Pocket Testament League, comenta: entonces pedimos lo que Él quiere que pidamos. Amén. Qué maravilla. Le pedimos a Dios lo que Él quiere. Si le pedimos a Dios lo que Él quiere conforme a su voluntad, la respuesta está asegurada. Si le pedimos a Dios lo que a nosotros se nos ocurre, ahí nos van a salir callos en las rodillas, nos vamos a quedar sin voz y todo lo demás, y nada va a pasar. Ahora, la pregunta que hace nuestra hermana Virginia ahorita: ¿qué pasa con la parábola de la viuda y el juez injusto? ¿Sí? Pues lo mismo. Si Dios le quiere responder, le va a responder, así que clame. Si Dios no pone en su corazón el pedir por eso, no pierde el tiempo, porque no va a llegar. Por más ayuno y por más oración que haga, no va a pasar. Por eso es importante que la esposa del Cordero conozca realmente cuál es la voluntad de Dios para las cosas que tiene que hacer. Y como dice, ahorita está comentando Mel, mi amigo Mel está comentando: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre
para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Amén. Así es. Alcira Ledueña comenta, ya entendí. Aleluya, qué bendición. Qué bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que hayan hecho durante la explicación de este punto. ¿Alguien hizo alguna pregunta? Vamos a revisar si alguien hizo alguna pregunta acerca de este punto. Ana María Parra, bendiciones mi hermana, qué bendición tenerte por aquí. Un saludo, sierva. El Señor te guarde, que el Señor te bendiga mucho. Espero volverte a ver pronto. Qué bueno. Hay una pregunta de Pocket Testament. Dice, entonces en esos casos era su voluntad lo que sucedió y simplemente la palabra que anunció fue la forma de hacer que sucediera. Entonces, ¿su palabra tiene varios propósitos? Sí, la palabra de Dios tiene muchos propósitos, claro que sí. Ampliamente por toda la escritura se ve que por la palabra da vida y por la palabra mata, por la palabra da sanidad y por la palabra quebranta, por la palabra crea y destruye. La palabra de Dios hace brotar la tierra y también hace que salga el fuego y el torbellino. La palabra de Dios sirve para todo, realmente. Multipropósito. Por eso dice la escritura que es su multiforme gracia. La multiforme gracia de Dios se manifiesta a través de su iglesia. Bueno, si no hay más preguntas de este tema, continuamos con la segunda pregunta, por favor. Mel Ferrer tiene una intervención. Mel Ferrer. ¿Qué dice Mel? Mi hermano, ese hombre es Jesús, un hombre que se interpuso entre mi pecado y un Dios santo. Dios ve a todos los que le pertenecen en Cristo. Por eso me siento tan agradecido por el hombre, por el Señor Jesucristo que hoy está en pie en la brecha. Amén. Jesús está en la brecha. Amén. Claro que sí. Qué bendición tener a un intercesor que el mismo Dios buscó para interceder por mí. Imagínense. Dios buscó un intercesor para que pidiera por mí. Y por eso dijo el salmista en el Salmo 80, por eso no me apartaré. Nunca. Porque Dios buscó al intercesor. Mire, por eso es tan delicado cuando las personas buscan a otro intercesor. Cuando colocan a alguien distinto a Jesús para pedir. Cuando colocan a María, cuando colocan a un santo, a un ídolo, cuando colocan cualquier otra cosa y quitan al único que puede hacerlo, que es el que Dios se propició, a Cristo. Dios se enoja. Eso no hay respuesta, ahí no hay nada, no hay esperanza. Pero si vengo al intercesor que Dios colocó, nunca me apartaré. Esa es la promesa. Salmo capítulo 80, verso 14 creo que es. Nunca me apartaré del Señor. Es una gran bendición. Es una gran bendición. Dice la hermana Virginia, es cierto, tuve una petición por 33 años y nunca se dio. Ya entendí, claro, mi hermana, amén. Solo tú sabes que le pediste al Señor y que nunca se dio. Y hoy qué bueno que has comprendido el porqué. Dios tiene una voluntad y esa voluntad es invariable. No hay nada que hacer. Yo una vez les decía a los jóvenes de la iglesia y aquí a los chicos en casa, hace como unos 2 meses les compartí, les decía, ustedes son diferentes al resto de la juventud de esta tierra que hace lo que quiere. Los jóvenes de hoy hacen lo que les da la gana, se van al mundo, destruyen, revientan, van, vienen, hacen la vida como realmente les da la gana. Y cuando ustedes lo quieren hacer, se les atraviesa todo, les sale mal, los descubren, los pillan, los agarran. Y dicen, pero porque todo el mundo hace todo y nada no les pasa. Y en cambio nosotros, sí. Y la diferencia es que sobre ustedes está el brazo del Señor. Dios los escogió y Dios tiene un designio sobre sus vidas, el cual es irrevocable, incambiable, inmodificable, y aunque usted no quiera, Dios lo va a hacer, lo va a ejecutar, porque es su voluntad. No hay nada que usted haga que cambie el designio de Dios sobre su vida, para bien o para mal, de una forma u otra. Dios cumplirá su propósito que Él ya determinó. Damos gloria al Señor. Dice Maya Medina, entonces nosotras las madres somos las intercesoras de nuestros hijos. Claro. ¿Quién más que la mamá para que pida por sus hijos? Y aún así, recuerde siempre, la voluntad de Dios siempre estará por encima de todo. Nosotros como padres solo podemos pedirle a Dios que tenga misericordia, que los ayude, que los guarde, que se les revele.
Y si Dios nos descubre su voluntad y nosotros sabemos qué quiere hacer Dios con nuestros hijos, tenemos que estar preparados para eso. Y realmente considero, mi hermana Maya, que no hay un padre y no hay una madre en esta tierra, a nivel general, que esté preparado para saber qué Dios quiere hacer con sus hijos. Yo por eso considero que los papás siempre estaremos intercediendo por ellos a ciegas, porque realmente ningún padre sabe si su hijo ha sido determinado por Dios para que nunca se salve. No sabemos. O para que sea bueno, para que sea malo. Ya Dios tiene un propósito, ya Dios tiene todo esto acomodado. Lo único que nosotros podemos hacer es interceder por ellos, por nuestros hijos. Interceder por ellos. Y si algún día Dios nos descubre cuál es su plan, pues decir amén y estar de acuerdo con lo que el Señor quiere hacer. Mientras tanto, confiemos que Dios tiene un plan y tiene un propósito con cada uno de ellos para seguir clamando y seguir intercediendo. Amén. Bueno, vamos con la segunda pregunta entonces de esta noche. Yo creo que ya no tenemos tiempo, se nos fue la noche, son las 8:52. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, vamos a leer la de la hermana Virginia. Hay una pregunta que hizo la hermana Virginia. ¿La tienes, por favor, para que la leas? Sí. En Juan 5:25 Jesús dice, de cierto os digo, que llega la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán. ¿Acaso es una profecía de lo que ocurrió en Mateo 27 desde el 51 al 53? Bueno, vamos a leerlo, a ver. ¿Qué dice Juan capítulo 5 versículo 25? Creo que este es el pasaje del paralítico de Betesda. Donde está el paralítico ahí en el estanque. Sí, Juan capítulo 5. Sí, dice, de cierto os digo que llega la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán. Ok, esta conversación que sucede aquí, el versículo 25, viene a causa del paralítico que fue sanado por el Señor en el estanque. Dice la Escritura que había un hombre, en los primeros versículos de ese capítulo, dice la Escritura que había un hombre que había estado paralítico por 38 años y que venían, según la costumbre de los griegos antiguos, antes de que el Imperio Romano tomara posesión de esas tierras, había una costumbre y una creencia de que de tiempo en tiempo un ángel descendía sobre ese estanque y agitaba el agua y la primera persona que se metiera era sanada de cualquier enfermedad. Esto es una historia, una leyenda, un mito que existe en esta época, y las personas aún en los tiempos de Jesús seguían creyéndolo. Más de 500 años había pasado, el imperio griego había sido destruido, más de 300 años, perdón, y todavía la gente seguía creyendo en esto, y ahí estaba el paralítico. Jesús está ahí, ese era el día de reposo. Jesús está ahí y le dice que si quiere ser sanado. Él le dijo sí. Lo que pasa es que siempre que el agua se mueve, eso pasaba una vez al año, y siempre que el agua se mueve, alguien desciende primero que yo y a mí no hay quien me lleve. Pobre hombre, imagínense, en un lecho paralítico no se puede mover. ¿Quién lo mete? Pues nadie. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, vete a tu casa. En el instante se levantó y se fue. Se regó el rumor de que Jesús había hecho este milagro en el día de reposo, y entonces llegó la noticia hasta las sinagogas, llegó la noticia hasta los sacerdotes, y comenzó entonces la persecución porque Jesús había sanado a este paralítico en un día de reposo. Entonces Jesús les dice que todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas. Y dice, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús también les dice que porque el Padre resucita o levanta a los muertos y les da vida, y también el Hijo al que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que le ha dado el juicio al Hijo. Estoy tratando de colocar en contexto las palabras, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Entonces dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, verso 25, que
la hora viene, Llega la hora y ahora es. y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. La pregunta es, ¿esto se refiere a la resurrección que sucedió cuando Jesús resucitó? ¿O es algo que todavía no ha sucedido? Pues sí y no. O sí y sí, porque son dos preguntas afirmativas. ¿Esta palabra se refiere a la resurrección que hubo de los muertos? Sí, se refiere a la resurrección de los muertos cuando Cristo resucitó. Mateo capítulo 27, versículos 53 al 55 dice que el día que Jesús resucitó, las tumbas de muchos santos fueron abiertas y estos muchos santos fueron vistos en la ciudad. Ellos resucitaron con Cristo cuando Él resucitó, porque oyeron la voz del Hijo de Dios cuando los llamó en el seno de Abraham. Pero todavía falta cuando Él venga otra vez, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, y aquí dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo resucitarán los muertos en Cristo? Cuando venga con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y oigan esa voz, resucitarán. Entonces, esta palabra sí fue una profecía que se cumplió en la resurrección de Cristo, pero que todavía tiene un cumplimiento futuro, muy pronto, cuando el deseado de las naciones venga, cuando Él aparezca y venga por su pueblo. Los muertos en Cristo serán resucitados. Amén. Bueno, así llegamos al final. Creo que podemos dar por concluida la reunión y el espacio de Frente a la Biblia de esta noche. Si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, si algo no ha quedado claro en lo que he respondido, por favor coméntalo. Tenemos 2 minuticos todavía hasta las 9. Comenta, por favor, si algo no quedó claro, si algo no entendiste, para poder dar respuesta enseguida antes de que nos vayamos. Tenemos 2 minutos, por favor, para que hagas tus comentarios. De Frente a la Biblia, hoy estamos en el episodio número 27. ¿Está el pañuelo por ahí en alguna parte? Se me perdió, no lo veo. Está haciendo un calor impresionante aquí con estas lámparas. Preguntas, hermanos, ¿algún comentario, alguna pregunta acerca de esta respuesta que acabamos de dar? ¿No hay preguntas? Nos queda 1 minuto y nos vamos. Comentarios. Bueno, todo el mundo creo que se están despidiendo. Dice nuestra hermana Virginia, gracias apóstol. Mariluz Arbilla dice, gracias pastor, saludos, bendiciones. Mel Ferrer dice, gracias a todos, muchas gracias. Dios siga bendiciendo sus vidas, amén. Ana María Parra dice, tremenda palabra, clarita como el agua. Se ríe. Pocket Testament Link dice, muy claro y bien explicado, gracias, bendiciones a todos, buenas noches. Bueno, parece que ya no hay más preguntas, no hay más comentarios. Les invito a que antes de irse etiqueten 3, 4, 5, 10, 15, 30, etiqueten a todo el mundo en sus perfiles. Compártanles esta palabra, que puedan venir y recibir la enseñanza, que puedan escuchar la palabra del Señor. Vamos a hacer reminiscencia de esas palabras de Jesús en Juan capítulo 5, que todo aquel que oiga la voz del Hijo del Hombre tendrá vida. Vamos a hacer reminiscencia, acabamos de recordarlas ahorita. Vamos a tenerlas presentes y vamos a permitir que nuestros amigos, nuestros contactos, nuestras personas que son cercanas oigan esta palabra del Hijo del Hombre, esta palabra de vida, para que puedan venir a la presencia del Señor y ser salvadas. Recuerda, en Salmo capítulo 80, versículo 14, vimos esta noche que por ese varón, por ese intercesor, nunca me apartaré del Señor. Él es el intercesor por excelencia, Jesucristo. Y bueno, no siendo más, un abrazo a todos.
Gracias por estar con nosotros en esta noche, gracias por participar, gracias por sus preguntas, y con la ayuda del Señor, si Cristo no ha venido, el próximo sábado nos volveremos a encontrar a las 8 de la noche aquí por este espacio de Frente a la Biblia con el episodio número 28 de esta serie. Un abrazo a toda la iglesia, un abrazo a los hermanos, a los amigos, a los que llegaron hoy por primera vez y a los que vean este video